Una proporción es una igualdad entre dos razones o dos cocientes. Por ende, dadas dos razones, A es a B y C es a D, diremos que están en proporción si AB es igual a CD. Por lo tanto, esto implica que A por D debe ser igual a B por C. Existen dos tipos de proporcionalidades, la directa y la inversa. Estas sirven para resolver problemas donde se desconoce uno de los datos de la igualdad entre las razones. Decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también aumenta en la misma proporción o viceversa. Si una disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Veamos este ejemplo. Tenemos una cierta cantidad de helados y su precio. Nos dicen primero que 5 helados valen 1500. Luego nos damos cuenta que el doble de helados, es decir, 10 helados, equivale precisamente al doble en precio, es decir, el doble de 1500, 3000. Luego, el triple de helados, es decir, 15, equivale al precio al triple, es decir, 4500. Y luego, la quinta parte, es decir, un helado, equivale a un quinto del precio, 300. O sea que cada vez que aumentó o disminuyó, la otra variable lo hizo en la misma razón. Al graficar una relación de proporcionalidad directa, los puntos formarán siempre una recta que pasa por el origen. Veamos un ejemplo. 50 es a 1300 como x es a 5200. Si nos dicen que estas dos razones están en proporción directa, lo que debemos hacer es efectuar la multiplicación cruzada que vimos en un comienzo. O sea, 50 por 5200 es igual a x por 1300. Luego, como queremos despejar el valor de x, obtenemos que x será 50 por 5200 dividido en 1300, lo cual nos da un valor de 200. Resolvamos otro ejemplo. Si un saco de harina masa 20 kilogramos, ¿cuánto masan 26 sacos? Con los datos obtenidos desde el enunciado, completaremos esta tabla donde representamos el número de sacos y la masa en kilogramos. Entonces dice que un saco de harina masa 20 kilogramos y nos preguntan cuánto masan 26 sacos. Este es el dato que desconocemos. Como dijimos anteriormente, lo que hay que hacer es solamente resolver la multiplicación cruzada y llegaremos a que 1 es a 20 equivale a 26 es a x. Por lo tanto, x es igual a 26 por 20 dividido en 1. O sea que el valor de x es 520. Pero pongamos atención a este ejemplo. 3 obreros demoran 10 días en construir una muralla. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en hacer el mismo trabajo? Recordemos que la proporción directa implicaba que si una razón aumentaba o disminuía, la otra también lo hacía. Pero si analizamos este problema, si aumenta el número de obreros, ¿se van a demorar más días, como lo dice la proporción directa? ¿Corresponde a un caso de proporcionalidad directa? Claramente no, ya que si aumentamos la cantidad de obreros, se demorarán menos días en hacer el mismo trabajo. Y es así como llegamos a la proporcionalidad inversa. Dos magnitudes se dicen inversamente proporcionales
cuando al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción, o viceversa, si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, si 300 es a 20, como 400 es a x están en proporción inversa, la manera de resolverlo es la siguiente. 300 por 20 es igual a 400 por x. Ya no tenemos que efectuar la multiplicación cruzada de la proporcionalidad directa. Por lo tanto, el valor de x va a ser 300 por 20 dividido en 400, y esto equivale al valor de 15. Volvamos al ejemplo anterior. 3 obreros demoran 10 días en construir una muralla. ¿Cuánto tardarán 6 obreros en hacer el mismo trabajo? Completemos la tabla donde relacionamos el número de obreros con los días que demoran en hacer el mismo trabajo. 3 obreros demoran 10 días y queremos saber cuánto tardarán 6 obreros en hacer el mismo trabajo. Entonces, según lo que vimos de cómo resolver la proporción inversa, tenemos que 3 por 10 va a ser igual a 6 por x. Por lo tanto, 3 por 10 dividido en 6 nos dará el valor de x, y haciendo los cálculos correspondientes llegaremos a que el valor de x es 5. O sea que al aumentar al doble la cantidad de obreros, el número de días disminuyó a la mitad, lo cual tiene sentido.